Pues ahora sí que batallé mucho porque yo no me encontraba aquí, yo me encontraba fuera de la ciudad y ahora sí que por el problema del internet sí teníamos muchos problemas porque era en un pueblito pequeño y ahí no hay mucha señal, batallaba para el internet. Bueno, esta medición que vamos a ver a continuación quizás sea una de las más dramáticas, por lo menos en cifras. Es el bullying famoso, la carrilla, como le decíamos en nuestra época, el nos vemos a la salida, como lo quieran llamar. Vean nada más cómo ha crecido. Ahí están los datos de otros años y la diferencia es abismal, 32, 17, 17 y salta a 153. Itzia, ¿qué demonios está pasando? Por supuesto, Leonardo, esta disminución que vemos de 17 y 17, pues lo asumimos a que fueron en periodo pandemia y que no había presencialidad. Entonces el registro de casos, pues disminuye, ¿no? No había bullying, no había escuela. No había escuela, no había bullying. Sin embargo... Pero mucho en la casa. Y a eso voy un poco. Los niños no se autoeducan, no se autoforman. Los niños forman parte de un ecosistema. Nace o comienza por la familia, lo sostiene la comunidad y de esa todos somos parte. Los niños no son exclusivamente violentos, ¿no? Por ellos mismos, quiero decir. Entonces somos resultado de todo este entorno que recibimos y del discurso que escuchamos, de la música que escuchamos, de lo que vemos en la televisión. Si el contexto del niño es violento, es muy probable que eso también lo lleve al contexto escolar. El acoso escolar no es una cosa nueva, lo acabas de decir, ¿no? Es algo que se ha vivido desde hace mucho. Y es un tema complejo, porque los niños juegan físicamente y a veces el juego, en ese ajetreo físico, pues se puede tornar incluso violento, ¿cierto? Pero hay un límite. Y ahí es donde la socialización o la sociabilidad le permiten al niño comprender hasta dónde está el límite del otro, hasta dónde ya le estoy haciendo un daño, ¿no? Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños hayan dejado de estar con otros y de pronto se vieran solitos, se quedaron sin elementos, se quedaron sin maneras para entender cómo relacionarme con el otro, cómo comunicarme. Hemos visto que incluso, yo lo he visto en particular en escuelas en donde los espacios son pequeños. Los niños están corriendo y al correr sin querer se golpean, chocan contra ellos y eso puede detonar una pelea. Sin embargo, si el niño tiene herramientas para manejar el conflicto, aprende, lo hace, media, ¿no? Entonces, en esos casos, más que una agresión o demás, hay un aprendizaje y hay una construcción de símbolos sociales y eso está perfecto o estaría perfecto. Sin embargo, insisto, estos niños para aprender todo eso pues necesitan nutrirse de su fuente, de su primera fuente, que es su familia y que es su entorno. Y lamentablemente no siempre estos entornos tienen todas las condiciones para acompañar a los niños. Y los papás y las mamás tampoco tienen a veces estas herramientas. Que esa es la parte que se podría aportar en términos de alfabetización, porque mucha gente piensa que la violencia es la violencia física y no. El cerebro no sabe que es una chancla, no sabe que es un apodo y no sabe que es un golpe. Él solo sabe que algo activa un sistema. Entonces, para él, que le pegues, le digas un nombre que a él no le gusta y así se lo pusieron, o le hagas así, esas tres cosas activan el mismo sistema. Entonces, venimos de una educación pues que estructuralmente, educativamente, socialmente, está acostumbrada a ser violenta, está descontextualizada. Y ahora vemos que a los chicos les cuesta trabajo entender que en un juego imaginario puede haber una violencia, en el box hay violencia, pero el contexto es diferente. A los chicos les cuesta trabajo
descontextualizar esas cosas. No, y además que existe otro desafío bien importante que a mí me gustaría agregar, y es que sí, el bullying es una realidad que vivimos en las escuelas, que vivimos, bueno, como jóvenes a nuestro alrededor, pero tenemos, reitero, otro desafío bien importante, el bullying que existe dentro de las redes sociales, conocido como ciberbullying, que también es una realidad muy, muy importante de atender por esta plataforma que resulta ser para esta clase de violencia. Fer acaba de dar un ejemplo muy importante. Yo les podría decir a los papás, bueno, más que comunicarte, conéctate con tu hijo. O sea, tú puedes ser empático, decir, bueno, más bien simpático, de decir, bueno, a mi hijo lo cortaron por la red social, por Messenger. Ay, ¿cómo va a sufrir si su novia está en otro país? Ajá, Sí, bueno, o subió una foto y se están burlando de él. O lo grabaron y se están burlando de él. Porque y entonces lo minimizan porque son redes sociales y no entienden el daño que pueden causar. Lo vi en la pandemia porque muchos papás me decían, ay, pero ¿cómo va a estar deprimido si ni siquiera era su mamá, era mi mamá, era su abuelita? Sí, pero a ver. ¿Qué cuento? Pero Perdón. pasaba las 8 horas con ella le ayudaba a las tareas en la pandemia. En realidad, para él perdió una mamá. Claro. Pues no era su mamá. Ahora, comentaste, Fernanda, que tuviste que ir al psicólogo. Así es. Me imagino que también en su momento pudiste haber vivido un bullying porque tampoco el éxito se perdona en muchas El clavo ocasiones. que más sobresale. ¿Qué te detonó así que, digo, qué pasó? Bueno, justamente hacía mención de ello a grandes rasgos al inicio de la charla. Era una bola de nieve que iba creciendo y que yo no estaba atendiendo. Y sé que ustedes pueden darle un nombre a esto, ¿cierto? Pero lo quiero contar desde mi experiencia. Cuando yo comencé a dar conferencias a los 9 años de edad, me tocó abrir los ojos ante la realidad de mi país para salirme de esa esfera de cristal en la que estaba. Y entonces a los 9 años de edad escuchar testimonios de madres de víctimas de feminicidio o de desapariciones, o escuchar casos desgarradores que las mismas niñas me contaban que estaban viviendo en comunidades rurales, etcétera, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué me tocó vivir aquí? No sé si fue la mejor edad para enterarme, claro que me concientizó y me pavimentó este camino hacia lo que yo puedo decir con toda seguridad, es mi convicción, es mi meta, es mi camino, es lo que quiero perseguir en la vida. Pero sí, definitivamente causó estos daños, este impacto negativo en mí. Esto aunado, por supuesto, a la reacción que tuvieron mis compañeros en la escuela cuando yo, por ejemplo, regresé de la presentación de mi libro. Yo les quiero contar, decían, a ver, ¿dónde está la que fue a la ONU? A ver, que pase al pizarrón a resolver este problema de matemáticas porque es muy inteligente. O, ay, Fernanda otra vez trajo un libro para llamar la atención. Lo que tienes de inteligente lo tienes de fea. Y cosas así que, claro... me la creía, por supuesto que me la creía, y esto se debe a un cúmulo de factores, ¿no? Que fueron poco a poco disminuyendo esta seguridad, esta confianza que tenía en mí misma y que entonces fui arrastrando hasta que en la pandemia estuve a solas conmigo misma y todos estos y muchos otros factores, muchos otros sucesos que viví, pues me pegaron y fue como mi punto de quiebre. Y que probablemente uno de esos compañeros que te decían, tal vez así los estaban tratando a ellos, ¿no? Exactamente, hay que entender que los agresores son víctimas. Rechazarte. ¿Qué hay detrás de estos agresores? Sabemos que estos agresores son víctimas, sabemos que están normalizando o replicando la violencia, sabemos que tienen este coraje, ahora sí que algo que tienen que externar. Sí, y sucede algo muy chistoso, porque de repente tú puedes ver que los niños, niñas y adolescentes están muy enojados en ocasiones, sobre todo en México, de que el papá violente a mamá, pero a la hora de que les toca ser adultos, son igual repiten o peor. Y sí, porque hay patrones de conducta que están lejos de nuestra conciencia, pues. Y también le ocurre a las personas golpeadas, hombres y mujeres. No, claro, claro. En los estudios de violencia escolar hay evidencia de que todos sufren. Sufre la persona que es violentada naturalmente, sufre también el testigo, porque existe esta sensación de estar viendo la condición y no poder hacer nada, y la persona que violenta, tarde o temprano desarrolla cualquier condición psicoafectiva, no sé, afecta el aprendizaje, el abandono, etcétera. Y entonces yo diría, la gente se sorprende ahorita, a ver, perdón, pero todavía no empezaba la pandemia y ya teníamos los primeros lugares en acoso escolar, en embarazo en adolescentes, en violencia sexual contra niños y adolescentes. Tenemos los niños más obesos y con sobrepeso. O sea, no puedo pensar en un solo sector
social, de seguridad, educativo. O sea, nada empeoró con la pandemia. Nada más fue como un anestésico de algo que sabemos que viene, como bien lo dijo Fer, como una bola de nieve tremenda, porque definitivamente esto va a marcar una generación, va a haber un antes y un después, pero solamente va a aflorar los datos que ya teníamos. Bueno, lo más importante es generar cambios. Nosotros ya lo estamos haciendo, pero ¿qué dicen nuestros invitados? Que son especialistas y lo han vivido. ¿Qué cambios se pueden hacer? Vamos a ver.